Esta casa, que en algún momento fue el refugio de un famoso mago, estaba repleta de palomas entrenadas, sombreros y cajas de trucos. Pero uno de los trucos de magia más sorprendentes fue la transformación que le hicieron a sus espacios, donde conservaron gran parte de su estructura y la convirtieron en una casa bien distribuida, acogedora y moderna, que te hace sentir que viajas en el tiempo. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 47, a escasas cuadras de Paseo de Montejo y del nuevo corredor gastronómico de la 47. Una ubicación privilegiada para todos aquellos que deciden visitar Mérida. Como pudieron haber notado, esta fachada es prácticamente igual que la que tenemos a un costado, únicamente que esta está espejeada de lado a un lado. Esto lo hicieron ya que al momento de llegar a la propiedad decidieron mantener la mayor cantidad de elementos posibles, manteniéndola casi como estaba y únicamente restaurando y destacando los elementos que valía la pena mantener. Ahí fue donde decidieron pintarla y agregarle algunos elementos para armonizar con el entorno, como es el caso de esos elementos decorativos que vemos al borde de la ventana y también de la puerta, inspirado en la propiedad de un costado. Durante esta remodelación cambiaron también la carpintería tanto de ventanas como de la puerta, agregándoles también una protección adicional de este lado de un vidrio fijo y por acá una puerta de cristal. Adicionalmente, incluyeron unas luminarias en el piso que de noche le dan muchísima personalidad y estilo al espacio. Como se podrán dar cuenta, esta casa recibe el nombre de Casa del Mago. Es por eso que decidieron incluir estas palomas como gesto, como un guiño hacia quien en alguna vez vivió en esta propiedad. Una celebridad de la época de los 90s en Yucatán, el gran mago Shaddak. Y no sé si saben, pero yo cuando era niño pertenecía a la Asociación de Maguitos y Brujitos del Sureste AC. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Increíble espacio, es como si viajáramos en el tiempo. Es como una casa vieja pero completamente nueva. Me encantó. Además tenemos un remate visual con unos arcos estilo Art Deco que nos van enmarcando hasta el fondo de la propiedad y se ve increíble. Wow, qué bonito lugar. Oigan, y no se preocupen, voy a dejar la puerta abierta. Esto lo podemos hacer ya que aquí tenemos la puerta de cristal que evita que se fugue el aire acondicionado, pero que permite que esté mucho más iluminado el espacio. Y también para estar chismoseando hacia afuera. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. A lo largo de la propiedad nos vamos a encontrar con este mosaico de pasta, el cual utilizaron en formato ajedrezado, en tonos mostaza y también rojizos, el cual quedó muy bien y que decidieron neutralizar con los tonos más claros que nos encontramos tanto en las paredes como en el techo. Para el caso de las paredes, utilizaron el tradicional acabado de chucum que le agrega cierta textura y toque artesanal a estos muros. Está increíble. Otro detalle que conservaron fue el zócalo que tenemos por acá, el cual se encontraron al momento de llegar a la propiedad y que quedaba perfecto con los mosaicos de pasta. Y presten mucha atención que a lo largo de todo el recorrido nos vamos a ir encontrando con muchos elementos que recuperaron y le dieron una segunda vida, convirtiéndolos en elementos decorativos increíbles, como la rueda que tenemos acá, o esta mesa, la cual en algún momento constituyó la rueda de un ferrocarril, y aquí podemos ver la magnitud de esta, la cual decidieron cortar a la mitad, incluirle este paño de cristal y convertirlo en esta bonita mesa. Y miren qué bien armoniza con este espejo circular enorme con casi 1,80 de diámetro, el cual es ideal para echar el último ajuste antes de salir o para tomarnos la selfie antes de salir a turistear y conocer la ciudad. Vamos a conocer la primera de las recámaras. ¡Wow! No puedo creer que estoy en lo que en algún momento fue la recámara del gran mago Shaddak. Es que de verdad era de mis ídolos cuando pertenecía a la AMC. Cuando pertenecía a la AMBCA. A la AMBSAC. ¡Wow!
Si el Roger de niño supiera que estoy acá, estaría extasiado. En esta, además, resaltaron muchos detalles durante la remodelación y dejaron otros conservando la esencia de la casa, como es el caso de este muro de mampostería, el cual dejaron al descubierto y que constituye el muro divisorio entre este predio y el de un costado, y que quedó padrísimo. En donde además proyecta una textura gracias a esa tira de luz LED que incluyeron en la cabecera, que ahí les va un excelente tip. Nos encantó esta cabecera. Aquí utilizaron un bastidor, el cual cubrieron con un paño de madera de salam, y al tener este volumen o tener esta parte resaltada, les permitió incluir esta tira de luz LED que le da esta iluminación indirecta y muchísima personalidad a la cama. Está increíble. Y por si esta no fuera suficiente iluminación, incluyeron también esta lámpara colgante que vemos a un costado y dos luminarias en el techo. Y algo que nos voló la cabeza es que a pesar de que estos elementos no se encuentran centrados, están distribuidos de una manera muy equilibrada que le da armonía a la decoración. Quedó padrísimo, ¿eh? Oigan, y por si no fuera suficiente iluminación aún, incluyeron también estas ventanas que conectan hacia la fachada y que permiten una mayor entrada de luz. ¡Tarán! Otra solución muy creativa es este closet que incluyeron acá, al cual a una estructura metálica le montaron estos acabados o estas tiras de madera que armonizan muy bien con la carpintería del resto de la propiedad. Y este paño de cristal que tenemos en la parte de abajo para los zapatos. Y es que, amigas, amigos, estoy seguro que la persona que se quede en esta casa, vaya que la va a disfrutar. Miren nada más qué majestuosa cama. Y es que recuerden que esta casa está listada en Airbnb. Les dejamos el link en la descripción y también en el QR para que la encuentren más fácil. Esta, al igual que otras casas, pertenece al concepto de casa itinerante. Una serie de casas con el mismo estilo y personalidad y con una excelente ubicación. Les recomendamos echarles un ojo. Y ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. Seguro notaron que usamos una entrada lateral que conecta la habitación 2 con la habitación 1. Como les habíamos comentado, decidieron mantener la mayor parte de la identidad y estructura de la propiedad a como se la encontraron originalmente. Y esta puerta ya existía, complementando a la puerta principal que tenemos aquí a un costado. Honestamente, no sabemos por qué antes se acostumbraba tanto a tener puertas que conectara una recámara con otra. Tenemos varias teorías, pero ninguna con un fundamento. Una de ellas es que antes la carpintería era más barata que la mampostería, o que tal vez el cuarto de los papás querían estar más conectados con el cuarto de los hijos, pero la realidad es que ninguna tiene un fundamento. Así que si alguno de ustedes sabe por qué era así o por qué se empleaba de esta manera antes, porfa déjenlo en los comentarios para poder ilustrarnos en este tema. Y regresando a la habitación, esta es una habitación que es prácticamente espejo de la anterior, incluso tiene las mismas medidas, 3.6 por 3.9 metros. Y en ella vamos a encontrar solo algunos detalles de diferencia. Aquí utilizaron un tragaluz para una mayor entrada de iluminación, a diferencia de la ventana. De igual manera nos podemos encontrar con estas vigas, las cuales son originales de la propiedad y únicamente las pintaron. También podemos notar que la decoración en las paredes y las lámparas colgantes es diferente. Bueno, y que esta cuenta con un baño propio, lo cual lo convierte en la recámara principal. Y de este lado se encuentra también la puerta que nos conecta con el resto de la propiedad. Por aquí conectamos hacia el comedor y a un costado tenemos la cocina. Pero antes vamos a conocer el baño. No sin antes hacerles un truquito. Ahora sí, amigas y amigos, van a ver por qué fui el abanderado y niño de honor de la asociación. Mi querido Fer, elige una carta. Esta es la carta de Fer. Ahí va, ¿eh? Es que hay demasiada magia aquí en mis manos. Sopla. Esta es tu carta. No, bro. Esta es tu carta. No, bro. Ahora sí, esta es tu carta. No, bro. ¿Qué tal si seguimos? Continuemos con el recorrido. Vamos a conocer el baño. Este baño tiene una distribución en forma de L. De este lado nos podemos encontrar con el WC, por acá tenemos esta larga barra con el ovalín y de este otro lado nos encontramos con la zona húmeda. En este baño decidieron utilizar una paleta similar de colores, unos tonos neutros en donde aplicaron el acabado de chucún que le da mucho estilo al espacio y contrastado muy bien con los tonos madera que vemos en este detalle y también en los pisos que tenemos acá, en donde utilizaron un piso de porcelanato que además te da mucho más durabilidad y resistencia, sobre todo en climas húmedos como Mérida. Aquí incluyeron también este largo espejo que le da más amplitud al espacio y lo que nos voló la cabeza es pensar que esto ya antes ya era un baño. Simplemente con un poco de interiorismo y diseño lo convirtieron por completo. Incluso nos contaron que durante la construcción se les vino el techo abajo. Pero bueno, es increíble pensar que pasó de esto a esto. ¿A poco no? Continuemos con el recorrido.
Y esta es la puerta que comúnmente utilizaríamos para entrar a esta recámara, la cual nos conecta directamente con este comedor tan cálido y tan acogedor que creo que lo logran gracias a los elementos decorativos como esos macramés o este centro de mesa que tenemos por acá o los espejos, o bueno, creo que todo juega, hasta la paleta de colores, me encantó. Aquí decidieron incluir este comedor en formato alargado para 4 personas, de hecho este originalmente era para 6, sin embargo tuvieron que sacrificar 2 lugares del lado derecho, ya que aquí tenemos únicamente 2.1 metros y aún tenemos que dejar un espacio para circulación. Sin embargo, esta me parece una excelente solución, aunque si me preguntan a mí, yo me iría todos los días a probar un lugar diferente al corredor gastronómico de la 47. Este nuevo proyecto lleno de restaurantes y lugares interesantes que visitar. Y es que no saben cómo está cambiando Mérida últimamente, con el proyecto del corredor gastronómico, el gran proyecto de la plancha, el parque del Expeni y muchas otras cosas más. Si ustedes son de los soñadores que están pensando en venirse a vivir a Mérida, nosotros los podemos ayudar a través de Techos en Tránsito a encontrar la propiedad ideal. Les dejamos toda la información aquí para que puedan contactarnos y podamos comenzar a asesorarles. Vamos a la cocina. Y entre el comedor y la cocina nos encontramos con este increíble arco tipo Art Deco que es el responsable del remate visual que les comenté al momento de entrar a la propiedad. Y es que por las dimensiones del predio, esta es una cocina de dimensiones pequeñas. Aquí tuvieron que aprovechar el espacio que se tenía para hacer lo mayor posible. Y la realidad es que tenemos todo lo que se necesita. Además de estar muy bien iluminado, ya que de ese lado conecta con el patio que da hacia la piscina, que en un momento más vamos a conocer, y de este lado con el baño que sirve para dar servicio a las visitas, que incluso también tiene una salida hacia la piscina. Ahorita lo conocemos. Y es que esta cocina tiene todo lo necesario para una estancia. Aquí podemos ver que utilizaron este formato de piso, estos son unos mosaicos de porcelanato, en un estilo rústico e imperfecto, que armoniza muy bien con los acabados de chucum que tenemos en las paredes, mismos que destacan del tono de la madera que utilizaron en la carpintería para el área de almacenamiento. La verdad es que se ve padrísimo y acompañado también de esos detalles como la tira de luz LED. Por acá también tenemos este porcelanato en formato de 90 por 60 que da esa sensación como si fuera el mismo acabado de chucum. De hecho los tonos se parecen muchísimo, pero este es mucho menos absorbente, lo cual es ideal para espacios de cocina, ya que al momento de haber algún derrame no lo absorbe tanto. Perdón. 5 minutos después. A veces se me olvida que esta casa era de un mago. Vamos para afuera. ¡Wow! Me encantan los exteriores. Y es que aquí vean qué buen aprovechamiento del espacio. Aquí tenemos una zona no techada de aproximadamente 3.8 por 6 metros. Aquí se cierra un poco más el predio para dar un total de menos de 25 metros cuadrados. Y qué bien aprovechado. Aquí les dio el espacio suficiente para incluir esta piscina de 3 por 1.5, ideal para venir a refrescarte y que te hace meterte en la experiencia tropical gracias a toda la vegetación que tenemos alrededor, incluida esa flor de mayo. Aquí aprovecharon para incluir otro tipo de acabado en las paredes. Este es mucho más fino y de alguna manera contrasta con el muro del vecino de esa mampostería completamente al descubierto. Oigan, y ya vieron que tenemos un árbol que emana directamente desde el muro. Pues este es un álamo que ha logrado sobrevivir quién sabe por cuántos años. Y aquí tenemos esta deliciosa hamaca que es el spot ideal para venir a relajarse en Yucatán. Además de ella incluyeron también esta banca, la cual es ideal para venir a cotorrear con los amigos y que debajo se esconden las instalaciones para el desagüe. ¿Qué tal el aprovechamiento del espacio, Otro detalle que nos encantó es cómo levantaron los muros con ese detalle de bambú que de alguna manera nos da privacidad, pero también nos obliga a voltear hacia arriba, enmarcando como si fuera una postal el cielo. Digo, ¿qué tienes en la oreja, Esta es tu carta. No, bro. Vamos al baño. Gracias a esta puerta louver nos permite conectar y que este baño sirva tanto para las visitas que pueden ingresar desde la cocina como también para dar servicio a quienes estén en la piscina. Este es un baño muy similar al que veíamos anteriormente en la recámara principal. De hecho, aquí aprovecharon el espacio para concentrar el cubo de las instalaciones hidráulicas y el desagüe en la misma zona. Aquí a un costado, del otro lado del muro, nos encontramos con el otro WC, que si lo vemos desde el plano, creemos que es una reinterpretación de las sillas de enamorados que tan famosas son en Yucatán. Solo
solo que con el WC. No, la verdad no es cierto, pero fue lo que nos dio muchísima gracia. Oigan, y si disfrutaron de este recorrido en el que hicieron maravillas con un pequeño espacio, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro. ¿Qué haces, no? Ya, güey, ¿cuál era tu carta? ¿La que adivinaste? Sí, la de hace rato. ¿Esta? ¡Claro!